estigma y de la prevención a través del Body Image Program. ¿Me pueden pasar la primera? Entonces, seguramente en un congreso de obesidad nos podemos preguntar, ¿puede mi paciente de peso alto, cuerpo grande, tener un trastorno de la conducta alimentaria? Y cuando nosotros pensamos en alguien que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, usualmente pensamos en alguien delgado, o históricamente así es como la gente se lo imagina, tal vez caquético. Y como decía la doctora Livia hace un rato, los medios de comunicación van a perpetuar esta imagen, que ya que generalmente este es el único cuadro que nos pintan para referirse a alguien que tiene un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, sabemos que esto es falso. Los trastornos de la conducta alimentaria afectan cualquier gente en todos los pesos, en todas las figuras corporales, cualquier género, cualquier etnia, cualquier estrato socioeconómico. Y tan común como es ese mito, lo es el decir que la gente que tiene un cuerpo grande lo es porque come mucho o porque comen en atracones. De nuevo, esto es falso. Los cuerpos en forma natural vienen en una gran variedad de formas y tamaño. Yo digo que los cuerpos son como las flores, no hay dos rosas iguales aunque vengan del mismo rosal. Y no podemos decir que una persona tiene un TCA o qué tipo de TCA tiene por su peso, tan solo juzgándolo por su peso o por su figura corporal. Entonces las dietas, así como los ciclos repetitivos de dieta o de pérdida de peso, con el tiempo incrementan el peso de la persona. También el comer en atracones, que casi siempre es una respuesta a estos mecanismos de restricción o de semi-inanición o esta mentalidad de dietas, van a incrementar este peso. Y existe gente en obesidad que padece anorexia, como hay gente delgada que padece anorexia, así como hay gente en obesidad que padece trastorno de atracones, como hay gente delgada que padece, gente delgada o en peso normal o incluso delgada que padece trastorno de atracones, y gente en obesidad y gente delgada que no tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Pasamos la que sigue. Cuando queremos explicar los trastornos de la conducta alimentaria, quisiera primero dar un repaso rapidísimo de cómo están clasificados. Estos están clasificados en un libro que se llama DSM, por sus siglas en inglés, es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos de Salud Mental, en su quinta edición que fue editada en el 2013, y ustedes pueden ver ahí la lista de la categorización de los trastornos alimentarios. Pasamos a la que sigue. El estudio de los trastornos de la conducta alimentaria es algo nuevo para la ciencia, pero viejo para la historia, y como nos han estado diciendo ahorita, los ideales culturales corporales enfocados en la delgadez nos pueden hacer pensar que los trastornos alimentarios son un fenómeno nuevo cuando en realidad tienen muchos años de historia. Pasamos la que sigue. Podemos regresarnos a las primeras descripciones de anorexia desde 1789, teníamos los vomitorios griegos y romanos. Entonces esto es algo muy viejo para la historia. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Entonces, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Son enfermedades mentales biológicamente influenciadas que vamos a poder reconocer porque hay conductas, pensamientos y emociones que son disfuncionales hacia la comida y hacia la figura o el peso, y que impactan en una forma negativa en las relaciones interpersonales, en la familia, en las relaciones sociales, en el aspecto académico, laboral de la persona que los padece. Pasamos la que sigue. Un mecanismo central común para el desarrollo de prácticamente todos los trastornos de la conducta alimentaria es haber hecho alguna vez una dieta restrictiva. Y el cuerpo de cada uno va a responder diferente a esta restricción alimentaria. Algunas personas van a perder peso como resultado de esto, mientras que otros que tienen un cuerpo que defiende activamente lo que llamamos el set point o el peso justo, el peso biológicamente determinado para nuestro cuerpo, pueden mantener el peso a pesar de hacer estas restricciones o incluso ganar peso. Entonces, los pacientes que cumplen con todos los criterios para el diagnóstico de anorexia, excepto porque no tienen el criterio de bajo peso, se dicen que tiene anorexia nervosa atípica. Este es uno de los trastornos que está relacionado a las gentes de cuerpos grandes, porque lo vemos con mucha frecuencia en gente que viene de sobrepeso y que ha bajado una gran cantidad de peso, y a pesar de las restricciones severas de pensamientos y de percepciones muy distorsionadas sobre su cuerpo, pensamientos muy alterados acerca de la comida, el peso corporal se mantiene dentro de rangos normales o incluso por arriba de lo normal.
De acuerdo al índice de masa corporal, como quiera, estas personas pueden etiquetarse como padecer obesidad o tener obesidad, a pesar de la severa restricción calórica. Un individuo que tiene una anorexia nervosa típica, que yo diría que es el menos típico, es el más típico de los trastornos, aunque se llama atípico, y lo digo porque mientras que la anorexia es un trastorno que en la población general vemos en un promedio entre el 0.1 y 0.4%, la anorexia típica está descrita hasta el 3%. Y tenemos también el trastorno atracones, que está relacionado a tenerlo en cualquier peso corporal, y este es el más común de todos los trastornos de la conducta alimentaria. Se calcula que es alrededor del 5% de la población general. Y otros trastornos que están relacionados también a cualquier peso corporal son la bulimia nervosa, el trastorno evitativo restrictivo a la ingesta alimentaria, que podemos encontrar por sus siglas en inglés conocido como ARFID, o el OSPED, que también por sus siglas en inglés, que son otros trastornos específicos de la alimentación y de la ingestión de alimentos, como puede ser el trastorno de purga o el trastorno o el síndrome de comedor nocturno. Pasamos la que sigue. Entonces, ¿qué causa un trastorno de la conducta alimentaria? En realidad nadie lo sabe. Los trastornos son enfermedades mentales, como dije, muy complejas, biológicamente influenciadas, que están causadas por muchos factores, como podemos ver aquí, no es una sola causa. Sin embargo, la imagen corporal negativa es un contribuyente potencial. La imagen corporal es lo que yo pienso de mí mismo cuando cierro los ojos y veo mi figura, y la imagen corporal negativa es prominente en los trastornos de la conducta alimentaria, porque mucha gente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria le pone un alto valor a su figura o a su peso corporal, es decir, la sobrevalora cuando determina su propia autoestima. ¿Pasamos la que sigue? La sobrevaloración del cuerpo y la figura es un síntoma de algunos, pero no de todos los trastornos de la conducta alimentaria. Y esta autoevaluación desproporcionada influenciada por el peso y la figura corporal es consistente con diagnósticos tanto de anorexia como de bulimia nervosa. La sobrevaloración del peso y la figura corporal no es un requisito característico del trastorno de atracones, que como les dije es el más común de los trastornos alimentarios. Sin embargo, cuando existe, usualmente se asocia a formas más severas de la enfermedad. Y los pacientes que padecen el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria que comenté hace un rato, que son pacientes que tienden a comer cantidades muy pequeñas de alimentos o muy selectivos en su alimentación por diversos mecanismos, como puede ser el miedo a lo que el alimento haga en su cuerpo que no tenga relación al peso y la figura, o la consistencia, rechazar los alimentos por la consistencia, el sabor, los olores, la textura de los alimentos, o porque hay esa falta de interés con la comida. Entonces, estos pacientes típicamente no van a experimentar esta preocupación por el peso y la figura que vemos en otros trastornos de la conducta alimentaria. ¿Pasamos la que sigue? La insatisfacción corporal femenina o esta pobre imagen corporal comienza en edades muy tempranas. Las niñas desde que tienen 2 años pueden reconocer perfectamente su imagen en el espejo y tristemente en muy pocos años después ya están disgustadas con lo que ven. Sin embargo, algo muy importante y que todos los profesionales, los padres de familia debemos de saber, es que la ciencia es muy contundente en afirmar que aquellos que saben aprender a resistir las presiones de la sociedad tienen una imagen corporal más positiva, y muchas de esas armas las podemos enseñar los padres. Armas tan sencillas como regresar a comer, hacer comidas en familia, es algo que en nuestras ciudades tan ajetreadas hemos perdido y que es un factor protector muy importante tanto para los trastornos de la conducta alimentaria como para la obesidad. ¿Pasamos la que sigue? ¿Qué hay acerca de la prevalencia de trastorno de la conducta alimentaria y obesidad? Esta se ha ido incrementando. Tenemos evidencia reciente que muestra que los rangos de trastorno alimentario entre gente de cuerpo grande se han incrementado todavía cada vez más rápidamente, y aproximadamente 1 de cada 5 personas que padece obesidad tiene patrones disfuncionales de la alimentación. Si yo dividiera así en muy grandes rangos cómo come la gente, podríamos decir que tenemos a la gente que tiene un descontento normativo. Entonces, esto es un término que se acuñó en 1984 y que habla de todas estas personas que, aunque no tienen una imagen corporal negativa, no hay una completa satisfacción con su imagen corporal. Sin embargo, todavía
Estas personas pueden comer en una forma normal, lo que significa que tienen patrones regulares de alimentación, que respetan sus señales de hambre y saciedad, que comen por el hecho de sentirse bien consigo mismos, de disfrutar, de nutrirse y que les permite la socialización. Y después tenemos un rubro muy grande de gente que está en el patrón disfuncional y en tercer lugar, la gente que padece un trastorno de la conducta alimentaria. Y en este patrón disfuncional, imagínense que es un continuo y tenemos la gente que come en una forma desordenada, la gente que hace conductas alimentarias de riesgo y la gente que tiene una alimentación anormal. Entonces, esta gente en este rubro tan largo, ¿verdad? Donde está toda esta disfunción alimentaria, 1 de cada 5 personas que se han descrito como obesas tiene estos patrones de alimentación. Y algo importante de saber es que en este continuo, si yo imaginariamente dividiera la mitad, este espectro, de la mitad hacia el trastorno alimentario, la gente que no tiene los criterios para un trastorno de la conducta alimentaria se vería igual de beneficiada con un abordaje de tratamiento que si cumpliera con todos los criterios diagnósticos. Y el tamaño del cuerpo y los trastornos alimentarios están interrelacionados, es decir, la gente de cuerpo grande tiene tanto riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria como ser este cuerpo grande el resultado común para individuos que padecen principalmente bulimia nervosa o trastorno por atracón. Pasamos la que sigue. En los trastornos de la conducta alimentaria, como les dije hace un rato, hay una preocupación extrema por el peso y la figura, y la gente puede captar los mensajes de la sociedad constantes que hay acerca de la necesidad de encajar o de arreglar tu cuerpo y empezar a desarrollar conductas para tratar de modificar su cuerpo. Entonces hacemos conductas de restricción, conductas de purgación o conductas de atracón. Pasamos la que sigue. La mayoría de los adolescentes que desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria no tienen obesidad previa, pero algunos adolescentes malinterpretan estos mensajes de alimentación saludable. De hecho, en esta espiral de las dietas, donde la dieta restrictiva es uno de los mecanismos centrales por los cuales empieza a desarrollarse hacia la disfunción alimentaria, la causa o el inicio más frecuente, más que ver con bajar de peso, tiene que ver con querer ser saludable. La gran mayoría de la gente busca sentirse mejor a través de cambiar su alimentación y se empiezan a involucrar en toda esta disfuncionalidad alimentaria. Y pueden involucrarse en comportamientos poco saludables como saltarse comidas, hacer dietas de moda, en un intento de tratar de ser cada vez más saludables, y esto eventualmente llevarlos a desarrollar, cuando hay una vulnerabilidad para esto, un trastorno de la conducta alimentaria o serias conductas alimentarias de riesgo. Pasamos la que sigue. Y como han hablado mis otros colegas, pues hay muchos factores que influencian en el peso y no solamente la dieta y el ejercicio, como en una forma muy reduccionista se habla acerca del control del peso. Algunos adolescentes y sus familias o amigos pueden malinterpretar todos estos mensajes de prevención de obesidad y comenzar a eliminar alimentos que consideran malos o prohibidos o poco saludables. Y el problema en realidad no está en el peso, sino en cómo se sienten con ese peso. Los adolescentes con sobrepeso o sin él, pero que ellos sienten que no encajan en el estándar, en la figura ideal social, cultural, pueden adoptar estas conductas alimentarias de riesgo para tratar de perder peso. Y en diversos estudios se ha reportado que los adolescentes con sobrepeso han mostrado involucrarse más frecuentemente en conductas de vómito autoinducido y uso de laxantes que sus compañeros de peso normal. Pasamos la que sigue. La imagen corporal, que yo les quise poner un poquito de números, ya dijimos que era estadísticamente países con influencia norteamericana, 8 de cada 10 mujeres y casi 3.5 de cada 10 hombres no están satisfechos con su imagen, más del 50% no están conformes con su peso y 7 de cada 10 mujeres de peso normal quieren ser más delgadas del peso que tienen. Entonces, la imagen corporal es un problema importante en nuestra sociedad actual y puede llevar a problemas de salud mental muy serios como la depresión, la ansiedad social y los trastornos de la conducta alimentaria. Pasamos la que sigue. Hasta en estadísticas en niños, hasta el 80% de los niños de 10 años tienen miedos de ser gordos. Recientemente, una investigadora que está haciendo un estudio sobre
factores de riesgo para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria en niños, todavía no se publica. Acaba de reportar que en niños de 11 años, la mitad de los niños, a pesar de no tener sobrepeso, desea perder peso. Y desafortunadamente, 1 de cada 20 niños en esa estadística, que es una muestra de casi 3,000 niños, si mal no recuerdo, y uno de cada 20 niños utiliza el vómito, el laxante, como una forma de controlar su peso, su figura, y uno de cada 5 niños hace ayunos prolongados con la idea de cambiar su peso, su figura. Esto en niños entre 11 y 13 años. La mitad de las niñas preadolescentes, casi el 70%, 80% de las niñas adolescentes está intentando cambiar su cuerpo porque se sienten insatisfechos con la forma que tienen. Y en la época de la preparatoria hay un pico donde la gran mayoría de las chicas se encuentran muy insatisfechas con 2 o más partes de su cuerpo. Pasamos la que sigue. Hay muchos estudios que han podido demostrar cómo el hecho de entrar en estas dietas restrictivas, por ejemplo, en este estudio que se muestra ahí, donde hay 17,000 niños entre 9 y 14 años de edad, aquellos que hicieron dietas tuvieron, las niñas 12 veces más y los niños 8 veces más riesgo de desarrollar comer en atracones. En comparación con aquellos que nunca hicieron dietas. Y 50% de las niñas y 30% de los niños adolescentes utilizan métodos poco sanos para el control del peso, como brincarse comidas, los ayunos prolongados, teniendo más de 8 horas de ayuno durante el tiempo de vigilia, el fumar para quitar el hambre, el vómito autoinducido o el utilizar laxantes o medicamentos para bajar de peso, o muy comúnmente, como vemos en algunas adolescentes, el uso de tés y de sustancias naturales para tratar de controlar el peso. Pasamos la que sigue. Entonces, la insatisfacción corporal es un problema significativo en un gran porcentaje de personas, cada vez es más problemático en los hombres y, como les decía, está asociado a serios problemas de salud mental, del estado de ánimo y a comportamientos negativos hacia la persona, como hacer menos ejercicio, tener más dificultad en la forma en que ven su cuerpo, involucrarse más importante en adicciones, y a largo plazo hay una mayor serie de complicaciones y otros resultados negativos que impactan tanto en la socialización, en la salud mental, en la salud emocional, como en la salud física. Pasamos la que sigue. Entonces, nuestra sociedad nos ha impuesto ideales de belleza que se canalizan a través de diferentes medios. Nosotros internalizamos estos mensajes, esta insatisfacción corporal la vamos internalizando desde edades muy pequeñas, y esto nos lleva a estas conductas de dieta en aras de buscar cambiar nuestro cuerpo para tratar de encajar en el estándar social. Y esto llevó al equipo de Eric Stice y su grupo a desarrollar una serie de estudios acerca de los factores de riesgo para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. Y ellos crearon un programa de prevención para reducir el ideal de belleza de delgadez, ya que parece ser la cabecera de una cascada de riesgos. Entonces, como ustedes ven ahí, tenemos una presión por ser delgado con una internalización de una figura ideal delgada. Esto lleva una insatisfacción corporal que eventualmente nos lleva a buscar dietas para tratar de encajar en ese perfil y modificar nuestro cuerpo, nuestro peso, nuestra figura. Esto hace que se produzca afectos negativos y esto nos puede llevar a los síntomas de atracón o de purgación. Pasamos la que sigue. Entonces, en este modelo de doble vía, que es el que describe Eric Stice, él y su grupo crearon este programa de prevención que ahorita les voy a explicar. Porque las personas que tienen sobrepeso u obesidad son sujetas a mucho estigma, no nada más en lo social, también incluso en los servicios de salud. El estigma sobre el peso se convierte en una cuestión de equidad.
Los médicos se ha descrito, como dijo la doctora Jimena hace un rato, que alrededor de un 30% menos de tiempo les dedican a las consultas de los pacientes que tienen o que padecen obesidad que aquellos que no los padecen, y más de la mitad de los médicos, de una encuesta que se hizo en el 2003, veían a los pacientes con obesidad como incómodos, como poco atractivos, como feos y como poco obedientes. Entonces, este estigma del peso puede ser letal. Pasamos la que sigue. Y para muestra les quiero contar la historia de ella. Ella es una persona, se llama Rebecca Hills, y ella tenía ataques severos de tos acompañados en ocasiones con sangre, y esto duró 6 años. Ella era una persona muy activa y le costaba respirar, y acudía a la sala de emergencias con frecuencia con estos ataques de tos. Le daban aparatos para respiradores, medicamentos para que pudiera respirar, pero como sus análisis de sangre siempre regresaban normales, los médicos le decían que la solución era bajar de peso. Y esto no ayudó a Rebeca. Finalmente, cuando tenía 23 años, después de una de esas idas a la sala de emergencias, los doctores decidieron hacer una tomografía computarizada y encontraron un tumor en el tubo bronquial. Entonces, los médicos de Rebeca en los últimos 6 años habían ignorado cada uno de sus síntomas, cada una de sus idas a emergencias, y se habían concentrado exclusivamente en que la causa de su malestar para respirar estaba basada en su peso. Y debido al retraso en este diagnóstico, pues tuvieron que extirparle todo el pulmón izquierdo. Entonces, desafortunadamente, Rebeca no está sola en esto. Hay innumerables historias de personas con obesidad que han tenido síndrome ovario poliquístico, una enfermedad de la tiroides, cáncer, cuyos diagnósticos de salud debilitantes se atribuyeron a su peso, de modo que fueron diagnosticados demasiado tarde. Pasamos la que sigue. Y eso pasa en la práctica clínica con mucha frecuencia. Yo les quise traer un caso clínico que es muy frecuente que veamos. Tenemos 2 niñas de la misma edad, la misma etnia, el mismo estrato socioeconómico. Ambas miden unos 65 metros de alto y ambas han perdido 18 kilos en los últimos 3 meses a través de restringir la comida, de utilizar pastillas para bajar de peso, de purgar y de hacer ejercicio excesivo. La primera paciente, y su peso inicial eran 57 kilos y bajó a 38.5 kilos. La segunda paciente pesaba 118 kilos y bajó a 99 kilos. Ambas desarrollan anorexia, la primera paciente una anorexia nervosa clásica, la segunda paciente una anorexia atípica. Pasamos la que sigue. La paciente A inmediatamente es evaluada para un trastorno de la conducta alimentaria o conductas alimentarias de riesgo. Se refiere a un tratamiento especializado a los 4 meses de enfermedad. La paciente B es felicitada por sus logros para perder peso. La mamá le expresa al médico algo de preocupación por su alimentación, por su ejercicio, que ve que come muy poco. No se hace ninguna evaluación para descartar un trastorno de la conducta alimentaria hasta que alcanza 58 kilos. Y la paciente es referida a tratamiento especializado hasta alcanzar 49 kilos, es decir, 16 meses de enfermedad. Ese es el estigma que vemos en el peso en relación a los trastornos alimentarios. Pasamos la que sigue. Entonces, el estigma al peso disminuye la capacidad de una persona a engancharse en comportamientos de cuidado hacia la salud y arruina nuestra relación con la comida. Pasamos la que sigue. ¿Por qué es importante un programa de prevención? Porque, por todo lo que hemos dicho, los trastornos de la conducta alimentaria afectan gente de cualquier edad, sexo, peso, figura corporal. Pasamos la que sigue. Y está el Body Image Program que les explicaba, que nace a raíz de las investigaciones del grupo de Eric Stiles. Nuestro grupo, Comenzar de Nuevo, en México, tiene la concesión para toda América Latina. Nosotros nos hemos encargado de entrenar y de implementar este programa en América Latina. Pasamos la que sigue. Hasta el momento hemos llegado a 9 países. Es el programa de prevención para la imagen corporal que tiene mayor evidencia científica, que tiene más de 2 décadas de estudios. Pasamos la que sigue. Y este es un programa en el cual los estudios que respaldan al Body Image Program o el Body Project, como se conoce en los Estados Unidos y Europa, garantizan que cada intervención contribuye a disminuir la admiración hacia esa figura ideal social y con esto reducir la insatisfacción corporal, mejorar el estado de ánimo negativo, disminuir las dietas no saludables
disminuir las conductas alimentarias de riesgo, disminuir el riesgo de asociación futuro-obesidad y mejorar el funcionamiento social y psicosocial. Y produce un efecto muy importante en contribuir a reducir el fat talk. El fat talk es toda esa jerga que utilizamos para hablar todo el tiempo acerca de peso, figura, qué voy a hacer con mi cuerpo, cómo lo voy a cambiar, etcétera. Pasamos a la que sigue. Entonces, cambiemos la conversación de no al factor. Nosotros cuando entrevistamos pacientes que padecen trastornos alimentarios, prácticamente todos tienen recuerdos muy vívidos de un solo comentario hiriente, típicamente proveniente de alguien que respetan y que abre las puertas para una pobre imagen corporal y por lo tanto una fuerte insatisfacción corporal, que es el factor de mayor riesgo de tipo sociocultural para desarrollar trastornos alimentarios y obesidad. Y casi siempre nos dicen que ese comentario se dan cuenta que fue hecho con la mejor intención, pero los dejó marcados de por vida. Tan impactante es que muchos, por no decir la mayoría, recuerdan la hora, el lugar, hasta lo que traían puesto de ropa en el momento que les hicieron ese comentario. Es como si se congelara la memoria en el tiempo, y aunque la mayoría de los comentarios son sin mala intención, estos son insensibles y no tienen excusa para hacerse, pues nadie tiene por qué opinar sobre el cuerpo de otra persona. Y una de las investigadoras más grandes de este campo ya dice, es una violación a los límites y puede hacer daño de por vida. Muchos pacientes en recuperación nos comentan, ya no tengo un TCA, ya no tengo un trastorno alimentario, pero sigo creyendo que mi cuerpo no es digno o no es suficiente solamente por su color, por su forma o por su tamaño. ¿Pasamos la que sigue? Estos son algunos testimonios, pasamos la que sigue. La que sigue. Y finalmente, quiero aprovechar también para invitarlos a nuestro congreso por primera vez en Latinoamérica. El Mundial de Trastornos de la Conducta Alimentaria va a ser en Monterrey. Lo pospusimos hasta junio del 2022 por obvias razones. Y aquí los esperamos. Vamos a tener módulos para médicos que no se dedican a este campo, pero que les interese el área y quieren aprender. Vamos a tener obviamente módulos muy especializados para quienes nos dedicamos a trastornos alimentarios y vamos a tener incluso módulos para padres de familia y cuidadores. Y muchas gracias, pasamos la que sigue.